Este relato es una adaptación breve y moderada de un clásico japonés de terror psicológico. Aunque se han reducido y suavizado algunas escenas, la historia aborda temas como la obsesión, el deterioro físico, la culpa, la ansiedad y el sufrimiento mental. Contiene imágenes y situaciones inquietantes que pueden resultar incómodas para algunas personas. Este audiolibro está dirigido a aficionados del terror clásico y psicológico, y puede no ser apto para todo el mundo. Escuchen atentamente los susurros del terror en la hora de lo macabro. Una experiencia auditiva que desafiará sus sentidos y perturbará su mente. La oruga. Tercera parte. Ha sido un auténtico milagro, oyó decir al médico. Otro en su lugar no hubiera sobrevivido. Por supuesto, todo se debe a la maravillosa habilidad como cirujano del coronel Kitamura. Es un verdadero genio con el bisturí. No hay otro igual en ningún hospital militar del mundo. De ese modo, trataba el médico de consolar a Tokiko. Por todos lados se repetía la palabra milagro, pero ella no sabía si alegrarse o lamentarse. Medio año pasó como un sueño. Finalmente el teniente Tsunaga regresó a casa, acompañado por su comandante y varios camaradas. Se vio abrumado por las atenciones que le dedicaba todo el mundo. A lo largo de los días que siguieron, Tokiko cuidó de él con enorme ternura, y en medio de un mar de lágrimas. Familiares, vecinos y amigos la animaban a seguir sacrificándose, y no dejaban de hablarle del honor y la virtud. La escasa pensión de su marido apenas alcanzaba para que ambos pudieran vivir. Por eso aceptaron agradecidos cuando el general de división Washio, antiguo jefe de Tsunaga en el frente, les ofreció de forma desinteresada la casa de campo que poseía dentro de su propiedad. A partir de entonces, la vida cotidiana se volvió una rutina, y con ella llegó una soledad cada vez más difícil de soportar. La tranquilidad que los rodeaba era parte del problema. Además, la gente dejó de interesarse por la historia del héroe de guerra lisiado y de su esposa sacrificada. Con el tiempo el asunto perdió interés y fue reemplazado por nuevas noticias y nuevas figuras. Los familiares de su marido casi nunca iban a visitarlos. En cuanto a Tokiko, sus padres habían muerto y a sus hermanos parecía no importarles demasiado su desgracia. Así, el inválido y su fiel esposa vivían solos en aquella pequeña casa, completamente aislados del mundo exterior. De todos modos, incluso aquella situación habría sido más soportable si uno de ellos no hubiera sido un muñeco de barro. Al principio el teniente Tsunaga parecía bastante desconcertado, aunque comprendía su trágica situación. A medida que recuperaba fuerzas, comenzaron a aparecer la melancolía, los remordimientos y la desesperación. Tokiko y su marido solo podían comunicarse por escrito. Las primeras palabras que él escribió fueron periódico y condecoración. Con periódico pedía ver los recortes sobre sus hazañas en la guerra. Cuando escribía condecoración, quería que le mostraran la Orden de la Cometa de Oro que le habían concedido, la mayor distinción militar de Japón. Se trataba de los primeros objetos que el general de división Washio le había puesto ante los ojos tras recuperar la conciencia en el hospital, y se acordaba de ellos. Desde entonces, el inválido repetía a menudo aquellas mismas palabras para pedir los periódicos y la medalla. Y en todas y cada una de esas ocasiones, Tokiko le enseñaba la medalla y las noticias, y él las contemplaba durante mucho tiempo. Tokiko veía en cierto modo absurdo que su marido leyera una y otra vez los mismos periódicos, pero al mismo tiempo se sentía bien al comprobar que los ojos de su cónyuge albergaban una mirada de profunda satisfacción. Solía sostener ante él los recortes y la condecoración hasta que las manos se le quedaban casi dormidas. Con el tiempo, el teniente Tsunaga terminó cansándose de la palabra honor. Durante una temporada, dejó de pedir los recuerdos de sus días de guerra.
En cambio, empezó a pedir comida cada vez con más frecuencia. A pesar de su estado, su apetito no dejaba de crecer. Si Tokiko no atendía enseguida sus pedidos, él reaccionaba con furia, arrastrándose desesperadamente sobre el suelo. Al principio, Tokiko sintió cierto temor ante el comportamiento brusco de su marido, pero con el tiempo terminó acostumbrándose a sus extraños caprichos. Encerrados en aquella solitaria casa, la vida habría sido insoportable si alguno de los dos no hubiera cedido un poco. Así como dos animales enjaulados, continuaron adelante con su triste existencia. Con el tiempo, era inevitable que Tokiko comenzara a ver a su marido como alguien completamente dependiente de ella, alguien sobre quien podía ejercer control a voluntad. Además, la obsesión de su esposo por la comida parecía haber influido también en su carácter, volviéndola cada vez más egoísta y ansiosa. El único consuelo, dentro de aquella amarga vida cuidando a un inválido, era que su marido seguía siendo una persona real. Aunque no podía hablar, oír ni moverse por sí mismo, seguía teniendo emociones, deseos e instintos humanos, y eso despertaba en Tokiko una fascinación difícil de explicar. Y además, estaban aquellos ojos redondos, su única forma de expresión, que a veces reflejaban tristeza y otras una ira intensa. Eso también ejercía sobre ella una extraña atracción. Resultaba doloroso verlo incapaz incluso de secarse las lágrimas, y cuando se enfadaba, solo podía descargar su frustración en violentos arrebatos. Aquellos ataques solían aparecer cuando recordaba todo lo que había perdido y comprendía que jamás volvería a recuperar una vida normal. Al mismo tiempo, Tokiko también encontraba una oscura satisfacción en hacer sufrir a aquella indefensa criatura cuando sentía ganas de hacerlo. Todo lo vivido durante los últimos 3 años reaparecía una y otra vez en su mente, como recuerdos fragmentados que surgían y desaparecían sin descanso. Aquello ocurría sobre todo cuando se sentía mal física o emocionalmente. En esos momentos, descargaba su frustración sobre el pobre inválido, y con el tiempo su crueldad fue aumentando poco a poco. Tokiko sabía que su comportamiento era terrible, pero sentía que había impulsos dentro de ella que ya no podía controlar. De pronto sintió que el dormitorio volvía a oscurecerse y que otra pesadilla se acercaba. Esta vez, sin embargo, decidió enfrentarla despierta. La idea le dio miedo y sintió como el corazón comenzaba a latirle más rápido. Intentó tranquilizarse, convencida de que su imaginación la estaba dominando. La mecha de la lámpara de la mesilla se había consumido y la luz comenzaba a parpadear. Saltó de la cama y tiró de la mecha para sacarla un poco más. La habitación volvió a iluminarse de inmediato, aunque la luz de la lámpara parecía envuelta en una bruma anaranjada, que aumentó todavía más su inquietud. Tokiko miró otra vez el rostro de su marido y se estremeció al comprobar que sus ojos seguían fijos en el mismo punto del techo. Ni siquiera se habían movido. Con un escalofrío se preguntó en qué estaría pensando. A pesar del miedo y la incomodidad que sentía, lo que realmente comenzaba a dominarla era el resentimiento hacia aquel hombre. Y una vez más, ese sentimiento despertó en ella el impulso de hacerlo sufrir. De repente, sin previo aviso, se lanzó sobre la cama de su marido, lo sujetó de los hombros y empezó a sacudirlo con furia. Desconcertado por aquella violencia repentina, el inválido comenzó a temblar, se mordió los labios y dedicó una feroz mirada a su esposa. ¿Te enojaste? ¿Por qué me miras así?, preguntó Tokiko con tono cruel. No te sirve de nada enfadarte, ya lo sabes. Estás completamente a mi merced. Tsunaga no podía responder, pero su mirada decía todo lo que no podía expresar. «Tenés ojos de loco», gritó Tokiko. «Deja de mirarme así».
Entonces, dominada por un impulso repentino, clavó los dedos con fuerza en los ojos del hombre, en medio de terribles chillidos. «Ahora intentá mirarme si podés». El inválido intentó defenderse, retorciendo desesperadamente el torso. Finalmente el dolor le dio fuerzas para incorporarse lo suficiente como para empujar a Tokiko, que cayó de espaldas. Ella recuperó el equilibrio enseguida y se volvió para continuar con el ataque, pero se detuvo de golpe. La sangre corría desde los ojos de su esposo y su rostro, desfigurado por el dolor, había adquirido la palidez de un pulpo hervido. El miedo dejó paralizada a Tokiko. Había privado cruelmente a su marido de la única ventana que poseía para comunicarse con el mundo exterior. ¿Qué le quedaba ahora? Nada, nada en absoluto, excepto un montón de carne con aspecto cadavérico, en medio de la más completa oscuridad. Bajó las escaleras con paso inseguro y salió descalza a la oscuridad de la noche. Cruzó el jardín y corrió hasta el camino del pueblo, como si huyera de una pesadilla. Finalmente llegó a la casa de un médico de la zona. Después de escuchar el relato desesperado de Tokiko, el doctor la acompañó de regreso. Su marido seguía agitándose violentamente en el dormitorio, atrapado en un dolor insoportable. El médico había oído hablar muchas veces de aquel hombre mutilado, pero nunca lo había visto en persona. La impresión fue tan fuerte que por un momento se quedó sin palabras. Le administró una inyección para aliviar el dolor, vendó los cegados ojos y luego salió de allí, como alma que lleva el diablo, sin pedir siquiera una explicación acerca del accidente. Cuando el teniente Tsunaga finalmente dejó de agitarse, ya había amanecido. Tokiko le acariciaba el pecho entre lágrimas, mientras repetía: «Perdóname, amor mío, por favor, perdóname». Su marido estaba consumido por la fiebre, tenía el rostro enrojecido y el corazón le latía con rapidez. Tokiko no se apartó de su lado en todo el día, ni siquiera para comer. No hacía más que ponerle paños húmedos en la cabeza y escribir una y otra vez: «Perdóname», sobre su pecho, con la punta de los dedos. Había perdido por completo la noción del tiempo. Por la noche, la fiebre disminuyó un poco y la respiración del enfermo volvió a sonar más tranquila. Tokiko creyó que también había recuperado la conciencia y volvió a escribir: «Perdóname», sobre su pecho. Pero él no hizo el menor intento de responder. Aún habiendo perdido la vista, todavía podría haber reaccionado de alguna manera, moviendo la cabeza o cambiando la expresión del rostro. Sin embargo, permaneció inmóvil. Ella sabía por el sonido de la respiración que no estaba dormido, aunque le resultaba imposible decir si también había perdido la capacidad de comprender el mensaje trazado sobre su pecho, o si en realidad aquel silencio estaba provocado por la ira. Tokiko no podía dejar de mirarlo y temblaba de terror. Aquella criatura seguía viva, eso era indudable. Tenía pulmones, estómago y corazón, pero no veía, no oía, no hablaba, y tampoco tenía brazos ni piernas. Su mundo debía ser un pozo infinito de silencio y oscuridad. ¿Quién podría imaginar algo así? ¿Cómo serían los pensamientos de alguien atrapado en un lugar semejante? Tal vez deseaba gritar pidiendo ayuda, escuchar, aunque fuera un susurro, distinguir alguna forma en medio de la oscuridad, o simplemente poder aferrarse a algo. De pronto Tokiko rompió a llorar, abrumada por el remordimiento y el horror de lo que había hecho. Con el corazón lleno de miedo y dolor, dejó allí a su marido y corrió hacia la casa principal de los Washio. Necesitaba ver un rostro humano, cualquiera que no estuviera marcado por el sufrimiento. El anciano general escuchó con preocupación la larga confesión de Tokiko
interrumpida varias veces por el llanto. Cuando terminó, quedó tan impactado que durante unos segundos no pudo decir nada. Finalmente anunció que iría a ver al teniente de inmediato. Como ya había oscurecido, le prepararon un farol. Tokiko y el general cruzaron lentamente el terreno cubierto de hierba que llevaba hasta la casa, ambos sumidos en sus propios pensamientos. Cuando llegaron a la habitación, el anciano miró dentro y exclamó: Aquí no hay nadie. ¿A dónde fue? Tokiko no se alarmó enseguida. Debe estar en la cama, dijo. Se acercó a oscuras, pero la encontró vacía. No está aquí. No puede haber salido, murmuró el general. Tenemos que buscar dentro de la casa. Revisaron cada rincón de la vivienda, pero no encontraron nada. Al final, el general Washo tuvo que aceptar que su antiguo subordinado realmente había desaparecido. De pronto Tokiko descubrió unas letras garabateadas en una de las paredes de papel. «Mire, ¿qué es eso?». Ambos se acercaron para observar mejor. Después de un momento, intentando descifrar aquellos trazos casi ilegibles, Tokiko logró entender el mensaje. «Te perdono». Las lágrimas llenaron sus ojos de inmediato y sintió que le faltaban las fuerzas. Era evidente que su marido había logrado arrastrarse por la habitación, tomar un lapicero con la boca y, tras un enorme esfuerzo, escribir aquellas palabras sobre la pared. Y después, Tokiko reaccionó de pronto. «¡Rápido!», gritó palideciendo. «Puede que esté tratando de suicidarse». Despertaron a todos los que vivían en la casa de los Washo, y poco después, los criados salieron con faroles para comenzar la búsqueda. Recorrieron el terreno entre la casa principal y la pequeña casa de campo, apartando la maleza a su paso. Tokiko caminaba junto al viejo Washo, siguiendo la débil luz de su farol. Mientras avanzaba, las palabras «te perdono» regresaban una y otra vez a su mente. Comprendió que aquella frase era la respuesta al mensaje que ella había trazado sobre el pecho de su marido, y cuanto más pensaba en ello, más convencida estaba de que también significaba: «Voy a morir, pero no sufras, porque te perdoné». Se había portado como una bruja sin corazón. Podía imaginar a su marido cayendo por las escaleras y arrastrándose solo en la oscuridad, y creyó que el dolor y el remordimiento la terminarían asfixiando. Después de caminar un largo rato, un pensamiento espantoso la atravesó de golpe. Se volvió al general y dijo: «Por acá había un pozo, ¿verdad?». «Sí», respondió el anciano con gravedad, comprendiendo enseguida lo que Tokiko quería decir. Ambos se echaron a andar rápidamente en otra dirección. «Creo que el pozo está por acá», murmuró al fin el general, casi para sí mismo, mientras levantaba el farol para alumbrar mejor. En ese instante, Tokiko sintió una extraña intuición y se detuvo de golpe. Aguzó el oído y escuchó un leve sonido, como el que hace una serpiente arrastrándose entre la hierba. Tanto ella como el anciano dirigieron la vista hacia aquel sonido, y casi de modo simultáneo, los dos se vieron paralizados por el terror. En medio de aquella luz tan tenue, había algo que se retorcía con lentitud por la espesa maleza. De pronto aquello alzó la cabeza y se arrastró hacia adelante. Avanzaba despacio, centímetro a centímetro. Poco después, la cabeza desapareció de golpe en la oscuridad del suelo, y el resto del cuerpo fue detrás. Unos segundos más tarde, oyeron el apagado sonido de algo que caía al agua, muy por debajo del nivel del suelo, como si de las entrañas de la tierra se tratase. Tokiko y el general lograron reunir por fin el coraje suficiente para dar un paso adelante. Y allí, oculto entre la hierba, estaba el viejo pozo, con su enorme boca negra abierta. Y extrañamente, en aquel instante suspendido en el tiempo, la imagen que volvió a aparecer en la mente de Tokiko fue la de una oruga, avanzando lentamente por la rama de un árbol seco,
en una noche oscura, paso a paso, hasta llegar al borde y caer en la oscuridad. Concluimos otro capítulo oscuro en la hora de lo macabro. Pero recuerden, en la oscuridad siempre habrá más historias por descubrir.